Continuamos con más información. Vamos a hablar de la inflación y de los motivos por los cuales puede peligrar la baja de la inflación o si va a continuar esta baja sostenida. Camilo Tiscornia está en comunicación con nosotros, analista económico. Camilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? Bueno, eh, mucho se habla de que algunas situaciones en lo económico, sobre todo la corrección en el tipo de cambio, puede cambiar un poco las perspectivas de inflación del gobierno, incluida la suba de tasa de los bancos. Contame cómo lo estás viendo vos. Mira, yo creo que lo más relevante en este momento para lo que es la parte de inflación es el tipo de cambio oficial, no tanto los tipos de cambio paralelos. Hoy el acceso al mercado oficial de cambios para lo que son los importadores es mucho más libre de lo que era hasta el año pasado, con lo cual el año pasado uno podía pensar que los tipos de cambio financieros tenían más impacto en materia de inflación. Yo creo que hoy es bastante más acotado, con lo cual hasta el momento te diría incluso no hemos visto como resultado de estos movimientos del dólar financiero mayor impacto en los precios, con lo cual no me parece que esto tenga mayor impacto en materia inflacionaria. En todo caso, la pregunta es más oficial en el 2%, que esto lo vienen reafirmando una y otra vez, con lo cual yo te diría que por ahora la perspectiva para la inflación sigue con la base de que el gobierno sube el dólar oficial al 2%, o sea que creo que hay chances de que la inflación siga bajando. Claro, ahora de alguna manera, Camilo, te pregunto, porque cuando se habla en otros gobiernos de que el tipo de cambio era el oficial y se decía que no, obviamente había un atraso cambiario, hoy estamos hablando también de esta situación donde los dólares financieros que se consiguen legítimamente están marcando una brecha mucho más grande de la que se supo tener en los primeros meses. ¿Preocupa la brecha al gobierno entre ambos tipos de cambio? ¿Da mucha posibilidad a arbitraje en tipos de cambio? Sin duda que cuando la brecha se amplía, si se amplía mucho, obviamente genera dudas sobre la sustentabilidad del tipo de cambio oficial. Por eso yo creo que por ahora, esa brecha no me parece que tenga mucho impacto inflacionario, pero obviamente es un riesgo. En la medida en que persista en el tiempo y no se acote, obviamente van a empezar las dudas si el gobierno en algún momento no va a tener que corregir el tipo de cambio. Hasta el momento, como sigue existiendo restricciones en el mercado de divisas, el Banco Central en particular ha podido aumentar sus reservas, con lo cual el gobierno creo que tiene todavía margen para seguir controlando el tipo de cambio oficial. Ahora tenemos una licitación de letras del Tesoro, en donde el Tesoro va a ofrecer una tasa de interés más alta que lo que hay en el mercado para algunos instrumentos. Obviamente que esto es, creo yo, un incentivo que están intentando dar para justamente contener la evolución de los tipos de cambio financieros. Así que veremos en los próximos días cómo reacciona el mercado a esto. ¿Cuál sería la evolución que vos tenés en la cabeza haciendo el análisis de, y entendiendo que quedan subas fuertes con lo que tiene que ver con tarifas y con algunos elementos de la economía? Veíamos que, por ejemplo, las prepagas iban a retrotrajeron los precios, pero sin embargo siguieron aumentando de un mes hacia el otro, sin devolver el dinero. Digo, ¿cuánto va a impactar todos estos factores en la economía o en la inflación futura que vos ves? ¿Cuál es la progresión que vos ves de acá a fin de año? Yo creo que lógicamente lo que son precios como las tarifas van a seguir aumentando y van a ponerle de alguna forma un piso a la inflación. Ahora, cuando uno ve la descomposición de lo que viene pasando en las últimas semanas de los precios y se concentra en lo que se llama la inflación núcleo, que deja de lado la parte de tarifas, está viendo una baja bastante importante. Es decir, se ve en varios rubros que han habido caídas en las últimas semanas, en general diría en productos de consumo masivo, incluyendo alimentos, pero más allá de eso, con lo cual eso creo que va a ayudar a que en todo caso, si el gobierno vuelve a dar aumentos de tarifas, que de hecho el día de hoy se sacó un decreto de necesidad de urgencia que habilita justamente que se va a seguir para la posibilidad de seguir aumentando las tarifas, yo creo que por un lado la inflación núcleo que puede seguir bajando va a ayudar a que en todo caso, si hay que dar ajuste de tarifas, se pueda seguir dando una baja de la inflación, pero creo que más lenta de lo que hemos visto. Es decir, no creo que se repita esta secuencia que hemos visto desde donde de una inflación de 25 hemos pasado ahora a una inflación que en mayo creo que puede estar abajo del 5%. Cree que cada vez va a ser más difícil la reducción de la inflación, sin duda.
La gran pregunta es de quién es la inflación del 25%, Camilo, porque ahí tenés una devaluación del 118%. Y si vos ves las progresiones anteriores, la inflación estaba en torno al 12%. Esa es la gran discusión de la economía y te voy a plantear otro escenario también que tiene que ver con la inflación futura si no es producto de la recesión. Yo creo que no es comparable, pero para nada, la dinámica de inflación que hay hoy en día con la que había el año pasado. Es decir, el año pasado hemos llegado a tener el 10-12% de inflación en un contexto en donde el tipo de cambio estaba atrasado. No nos olvidemos que la brecha era prácticamente 200-300% en algunos momentos del año pasado. Tarifas mucho más atrasadas de lo que hay este, hoy en día, controles de Ujú. precios, con lo cual de ninguna forma se puede comparar la tasa de inflación del año pasado con la actual, aunque fuera la misma. La dinámica es completamente distinta. Creo que pensando para adelante, lo que hace gran diferencia de cara a la lucha contra la inflación es el equilibrio fiscal, en la medida que el gobierno pueda mantener. Ahí está la clave. La recesión, obviamente que es un factor que juega en la contención de la inflación, por supuesto que va a ser un desafío ver en qué medida se puede mantener la inflación baja una vez que la economía gane algo de dinamismo. Para ese momento creo que va a ser crítico el tema del resultado fiscal, para en todo caso evitar que cuando vuelva la economía con cierto dinamismo no repunte de vuelta la inflación. Claro, porque tengamos en cuenta que también hay una parte que es la recaudación que tiene el Estado, que en la caída del consumo, en la caída de las ventas, también está peligrando los impuestos que se cobran y más aún si se pretende sacar el cepo y eliminar el impuesto país. ¿Cómo ves esa situación de cara a lo que el gobierno viene planteando y prometiendo que tiene que ver con el cepo cambiario y con la eliminación de los impuestos tan distorsivos que tiene la Argentina? El gobierno creo que lo planteó bien esto el presidente, ¿no? La eliminación de impuestos va a venir en la medida en que se pueda mantener el superávit fiscal. Yo creo que ellos entienden muy bien que no se puede bajar impuestos hasta que no se consolide el superávit fiscal. De eso va a ser muy importante la famosa ley bases, porque no nos olvidemos que eso se eliminó el impuesto a las ganancias, que yo creo que fue una decisión absurda, con un fin político claramente. Bueno, en la ley bases se está discutiendo la reposición del impuesto a las ganancias, que creo que es muy razonable, y hay además en las cuentas públicas otros factores que van a ayudar a mejorar el resultado, como por ejemplo el impacto de los ajustes de tarifas, que obviamente se van a ir dando a lo largo de los próximos meses, con lo cual creo que el gobierno va a tener margen eventualmente para, si sale la ley bases, ir bajando algunos impuestos. Y si de Claro. alguna forma, con la baja de la tasa de interés y cierta baja de la inflación, la actividad económica de a poco empieza a recuperar, bueno, también habría un efecto de mejora de los ingresos fiscales por reactivación. Lógicamente que en este primer trimestre del año los ingresos fiscales se han visto muy disminuidos por la recesión, pero la recesión no va a durar indefinidamente, con lo cual en algún momento cuando se dé vuelta el ciclo económico, eso le va a favorecer al gobierno para mantener el superávit fiscal. Bueno, gracias a Tomás Bulat, a Javier Milei también, que nos enseñó un poquito de economía en la pantalla de los canales de televisión, y para eso estamos. La pregunta que te quiero hacer es, no se habla nunca cuando hablo de economistas de la micro, no se habla de cómo se va a recomponer el salario real de las personas que ven aumentos considerables y no ven ingresos. Los gastos son enormes, pero no hay ingresos. ¿Cómo se da ese círculo virtuoso? La única forma de que mejore el salario real de la gente, el poder adquisitivo, es con crecimiento económico. Eh, el salario real viene cayendo hace bastante tiempo, Claro. en el gobierno anterior, por esto, y a pesar de todos los controles y distorsiones que había, como por ejemplo las tarifas de los servicios públicos, que lógicamente protegían de algún modo el poder adquisitivo del consumidor, y uno puede decir esto está muy bien, pero a costa justamente de un gasto fiscal enorme que desembocaba en la alta inflación, con lo cual al fin del día, cuando uno ve cierta de largo plazo, el salario real no estaba mejorando en el contexto anterior a pesar de todas las medidas que se estaban tomando. ¿Por qué? Claro. Porque tanta intervención en la economía, un mal manejo, redundaba en que la economía no crecía. Ahora se está pagando un costo de un ajuste que había que hacer y obviamente el poder adquisitivo ha caído más aún. La gran apuesta es que esto permita que la economía, en un esquema de política económica completamente distinto, pueda volver a crecer. Esa es la única forma de que el poder adquisitivo de la gente vuelva a crecer, que la economía vuelva a crecer. Ahí está el desafío. Por el momento, la verdad es que los datos que hay al mes de marzo no son buenos. En abril
puede llegar a haber tal vez alguna señal de que se haya tocado un piso. De ahí en más, la velocidad a la que pueda crecer la economía es la que va a condicionar la recuperación de los salarios reales. Cuando hablamos del crecimiento del PBI de la Argentina para el 2024 es negativa, por ende no vamos a ver una recomposición salarial en este año. Si vos tomás el año en su conjunto, probablemente de caída, pero como lógicamente vos ya venís cayendo desde el año pasado y tuviste una caída muy fuerte en el primer trimestre, acá lo importante es ver mes a mes si la actividad puede recuperarse del shock que le implicó todo el cambio de la política económica. Es decir, puede ser que el año en su conjunto termine dando una caída, pero que fuéramos viendo a lo largo de los sucesivos meses que va recuperando mes a mes. Eso sería lo importante, más Claro, allá de si el año en su conjunto da negativo. poder ir recuperando de a poco e ir recomponiendo la macro, pero sin descuidar la micro, que creo que es lo que mucha gente está mirando, porque nada cambia en mi bolsillo y eso es lo que a la gente le preocupa. No solamente nada cambia, sino que todo empeora. Ojalá que la micro se empiece a recuperar. Gracias, Camilo. Hasta luego. Un gran abrazo. Camilo Tiscornia hablándonos de la inflación y de lo que te pasa a vos en el día a día con los precios, una baja y un descenso de la inflación núcleo, sí, por supuesto, y una perspectiva hacia adelante de mejora de la economía en el gobierno de Javier Milei. Quédate que tenemos más información.